Imaginemos que debemos tomar una decisión y queremos sopesar los motivos para decidir de una manera u otra, los pros y los contras. La razón nos puede ayudar a pensar con sensatez, acorde con nuestros deseos, con nuestros intereses y también con la concepción de moral que tengamos o con cierta idea del deber que mueva nuestros actos. La cuestión que nos ocupa aquí es saber si la decisión que tomemos es fruto de nuestra libertad, es decir, si es posible que hubiésemos tomado otra decisión que la que al final se tomó, o si nunca existió otra posibilidad. Preguntarnos por esto intenta profundizar en el problema de la libertad y también en nuestra concepción de la realidad sobre si ésta está fundamentada o no también en la construcción de nuestra personalidad, en el caso de que ésta pues sea un resultado de una serie de decisiones libres, condicionadas o determinadas por factores externos a nosotros, o no. Y esto es lo que nos pone sobre la pista, digamos, sobre qué es aquello que consideramos real y los motivos que hacen que seamos lo que efectivamente somos. ¿Es el resultado de nuestra libertad o de factores externos? Las posturas extremas a este respecto son dos: los que afirman que categóricamente nuestras decisiones están determinadas y los que lo niegan afirmando que nuestra voluntad es libre. Podemos empezar por aquí dando algún argumento de los que se han, bueno, de los que han sido especialmente conocidos. Por ejemplo, un argumento de corte psicológico, debido entre otros a Descartes en el siglo XVII, que afirmaba que tenemos una intuición inmediata de nuestra conciencia y de la libertad de la misma, sabiendo de alguna manera, pero de forma rotunda, que cuando actuamos de una forma, bien podríamos haber actuado de otra diferente. Probablemente esta visión de Descartes fue desarrollada especialmente por el existencialismo en general en el siglo XX y en concreto por Jean-Paul Sartre. Este autor francés desarrolla una ontología en la que se distingue entre dos formas de ser: el ser en sí, que sería el ser de las cosas, y el ser para sí, que sería el ser propio del ser humano. Y para Sartre, el ser para sí no es sino una carencia de ser. Esto es una nada. De ahí que la función de la conciencia humana sea dotar de sentido a la realidad, a las cosas del mundo. De este modo, el ser del humano se va construyendo a medida que va dotando de sentido a las cosas. ¿Cómo lo hace? Tomando decisiones y proyectándose hacia adelante, es decir, construyendo proyectos vitales. Para lo que a nosotros nos interesa, el hecho de que el ser de lo que partimos sea una nada implica que no hay nada que nos determine más allá de nuestras propias decisiones. Y eso es vivir, existir, decidir en cada momento lo que uno va a ser. Y por eso para Sartre somos completamente libres. De aquí se extrae también una concepción de ética existencialista que considera que las decisiones deben tomarse individualmente en base a una escala de valores propia, creada específicamente para la situación concreta en la que uno se encuentra. Pero esto no significa que la decisión sea arbitraria, sino que el individuo tiene que asumir las responsabilidades derivadas de su acción sin saber si ésta fue correcta o no. Otro argumento clásico para defender la existencia del libre albedrío fue el argumento moral. Desde este punto de vista, la existencia de la moral presupone la existencia de la libertad, pues si no presuponemos que el ser humano es libre, no tiene mucho sentido hablar de deber, de responsabilidad, de mérito o al contrario, de mérito en lo que hacemos. Es decir, si el ser humano realizara sus actos de forma necesaria,
Sería absurda la existencia de normas éticas o morales que ordenaran hacer un acto o no hacer tal otro, como sería absurdo, por ejemplo, dictar normas al movimiento de un planeta. Y tampoco sería ningún ser humano responsable de sus actos, como no lo es un mosquito que pica un día de verano. Y tampoco el que procura el bien de los demás tendría mérito y el que procura su mal demérito, dado que cada uno hace lo que hace necesariamente. Entonces no tendría ningún sentido elogiar el comportamiento de uno y censurar el del otro. Este argumento fue defendido por Kant, por ejemplo, pero no convenció a los que pensaron que el libre albedrío era una invención humana, que se conocieron como deterministas. Intentaban explicar que todo lo que sucede tenía una causa, lo que llevado a este terreno, pues significaba que toda decisión respondía a una serie de causas, las conociéramos o no. El origen de esta concepción pertenecía al ámbito de la física y le debemos el planteamiento original a Laplace, a un discípulo de Newton, convencido de que todo cuanto sucede está determinado por su causa y que aunque no conociésemos los factores que conllevan este resultado, eso no significa que existan. Por otra parte, estaría lo que se llama el determinismo social, que considera que el factor determinante de la conducta humana es el medio social en el que vive el ser humano. Y la característica fundamental sería la coacción, la presión social que el individuo acepta y asume cuando cumple las normas sociales, cayendo en la ilusión de que es él mismo quien espontánea y voluntariamente las establece o infringe. Esta es la visión, por ejemplo, de Durkheim. Pero no es la única visión. Probablemente la dominante en el siglo XX es la que se llama determinismo biológico o genético y arranca de pensar que la vida psíquica y la conducta del ser humano está rigurosamente determinada por causas bioquímicas, que sería a lo que se reduciría el ser humano, ¿no? Realmente serían casi sus actos como el resultado del código genético de cada individuo o de su constitución somática. Edward Wilson, por ejemplo, dice que la cadena de causas que hacen necesario el acto humano sería un código genético que determina una constitución somática que determina a su vez el temperamento, que es lo que finalmente determina el acto. Así es como lo ve. Otros científicos y sobre todo divulgadores de la ciencia, como por ejemplo Yuval Noah Harari, se centra también en, bueno, pensar si el ser humano hace o no hace lo que desea y sobre todo si puede escoger sus deseos. Y cuenta, por ejemplo, cómo usando escáneres cerebrales ya se pueden predecir los deseos y las decisiones propias de una persona mucho antes de que ella misma sea consciente de su intención. Cuando una reacción bioquímica en cadena, por ejemplo, hace que la persona desee pulsar en un experimento un interruptor y no otro, la persona siente que realmente quiere pulsar ese interruptor, dice Harari. Y es cierto, pero puede sacarse la conclusión, según Harari errónea, de que si quiere pulsar el interruptor es porque escogió pulsarlo. Para Harari esto es falaz, pues solamente somos conscientes de una pequeña fracción de la información que nuestros cerebros están procesando. A este respecto cita el trabajo de Benjamin Libet, que ya había mostrado que el cerebro da instrucciones para mover el brazo unos 350 milisegundos antes de que seamos conscientes de la voluntad de hacer estos movimientos. Siguiendo esta línea, uno no escogería sus deseos, solamente los sentiría y actuaría en consecuencia. Y entonces esto nos llevaría a una cuestión delicada y compleja, pero importante. Si analizamos, por ejemplo, ciertos casos de experimentación con ratas a través de estimulación por electrodos, los científicos, mediante un circuito de recompensas, consiguen que las ratas hagan una serie determinada de cosas. No las hacen obligadas, sino porque realmente lo desean. Es decir,
En este sentido, no sufren como denuncian los activistas en contra de la experimentación animal. Al contrario, disfrutan con el experimento sintiendo mucho placer. Otra cosa es que sean manipuladas. Y este es el tema, el último tema de máxima gravedad que nos ocupa, ¿no? Si fuera posible colocarnos en la situación en la que el ser humano pudiese crear artificialmente o eliminar una serie de sentimientos complejos como el amor, la ira, el temor o la depresión, mediante, por ejemplo, la estimulación de puntos adecuados del cerebro, se podría llegar pues a la situación en la que, bueno, pues tanto se curase demencias y problemas mentales graves, como por ejemplo estrés postraumático, como manipular los circuitos eléctricos cerebrales para objetivos cotidianos. Por ejemplo, trabajar de manera más eficiente, estar más concentrado, con más atención o cosas semejantes. Entonces, ¿en qué situación nos dejaría esto con respecto a la libre decisión? Porque consideraríamos entonces que somos responsables un poco de lo que de las decisiones que estamos tomando cuando decidimos, por ejemplo, estar totalmente concentrados en una actividad durante un montón de tiempo. Bueno, el propio Benjamin Libet mm, terminó admitiendo que había un pequeño espacio para la libertad, igual no la de iniciar un acto voluntario, pero sí la de vetar determinados actos, un poco en la línea de lo que otro gran existencialista como Albert Camus proclamaba en El hombre rebelde, que era el poder expansivo del no. El no como motor y principio de libertad, como acto consciente de rebeldía. Esto implicaría que el hecho de que nuestros actos incluso estén determinados no significa que sean inevitables, sino que, como mucho, tienen una causa. Es decir, siempre podríamos reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras consecuencias, podríamos vetar nuestros impulsos e incluso vetar nuestros vetos. Podríamos reflexionar en voz alta sobre estas decisiones por si eso aporta algo a los demás de lo que se pueda aprender. Y entonces, bueno, pues en último caso, la construcción que seamos capaces de hacer de nuestra realidad personal sería pues la que nos diga si le dejamos algún tipo de espacio a los límites como al ejercicio responsable de nuestra libertad.